Bienvenidos a un nuevo debate de Redacción Médica. Hoy hablamos de los retos en la implementación de la Estrategia de Salud Cardiovascular del Sistema Nacional de Salud. Hablaremos sobre la prevención, la detección precoz y el control de estas enfermedades cardiovasculares, así como sobre las inequidades de las comunidades autónomas. Además, abordaremos el papel de la tecnología sanitaria y los pacientes en esta estrategia. Para ello contamos con María José Blanco, presidenta del sector cardiovascular de la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria, FENIN, Luis Rodríguez, presidente de la Sociedad Española de Cardiología, y María Teresa San Saturnino, presidenta de la Plataforma de Pacientes de la Fundación Española del Corazón. Hace algo más de 2 años que se aprobó la Estrategia de Salud Cardiovascular, pero su implantación en las distintas comunidades autónomas es irregular, entre otros casos por no llevar aparejada financiación. Para impulsar su implantación, desde FENIN se promueve la Alianza Compromiso por la Salud Cardiovascular, en la que participan una decena de entidades del sector de la tecnología sanitaria, sociedades científicas y asociaciones de pacientes, llevando acciones como el lanzamiento de un decálogo de medidas que favorecerían esa implantación y organizando jornadas como la celebrada en octubre Corazonea. De todo ello vamos a hablar en este debate. Vamos a empezar por lo principal. ¿Cuál es la situación de la salud cardiovascular de la población española? Luis, comenzamos. Bueno, la situación no es mala. De hecho, España está en la zona mediterránea donde la mortalidad y la morbilidad cardiovascular es más baja. Pero lo cierto es que, aún así, la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte y de enfermedad en nuestro país, o sea que es un problema preocupante. Y no más importante, porque más importante que esto hay pocas cosas, hay un aumento significativo del sobrepeso, la obesidad y la diabetes, lo cual se va a traducir en poco tiempo en un incremento de la mortalidad cardiovascular, porque esos factores de riesgo conllevan aumento de la mortalidad cardiovascular. Entonces, sin ser de lo más preocupante, desde luego hay que tomar medidas para que no empeore la situación. Y nos encontramos además que algo que se ha producido en todo el mundo, pero en España de forma manifiesta, que la mortalidad ha ido disminuyendo gracias a los tratamientos y tal, pero te vas encontrando con muchos más pacientes que han padecido ese problema, que son pacientes crónicos, que también requieren atención, que presentan complicaciones, o sea que el sistema sanitario tiene que hacer un esfuerzo por tratar a esos pacientes. Como digo, la principal causa de muerte y enfermedad y evidentemente requiere una atención importante. ¿Cuáles son los principales retos a los que se enfrenta la mejora y el tratamiento de las enfermedades cardiovasculares en nuestro país, María José? Bueno, pues básicamente, y yo creo que ahora mismo ya Luis lo ha comentado, a ver, yo creo que es un reto sanitario enorme el hecho de que, bueno, al final los recursos son limitados, los presupuestos son limitados y hay un incremento de la patología y un incremento del riesgo cardiovascular, y encima tenemos una población que envejece. Y eso hace que, bueno, pues haya un reto enorme para cómo vamos a poder cubrir. Y yo creo que desde el FENIN lo que queremos un poco la implementación de la forma correcta de la implementación de las tecnologías sanitarias. Su buen uso lo que hace es crear unas eficiencias, y eso es lo que tenemos que buscar, las eficiencias dentro del sector sanitario para poder cubrir a todos los pacientes, tanto sea a nivel regional, todas las comunidades autónomas, que eso es una de las cosas que realmente queríamos que se tuviera en cuenta, que no solo comunidades con más presupuestos puedan hacer esta implementación, sino a nivel ya incluso hasta de sexo, como puede ser el tratamiento de las mujeres. ¿Por qué? Porque es una enfermedad más silenciosa en la mujer y que afecta mucho a la mujer. Entonces, creemos que hay muchos retos y que nos tenemos que enfrentar a ver cómo vamos a manejar en el futuro este tipo de patologías. ¿La tecnología sanitaria es clave en el infradiagnóstico, en combatirlo? Claro, yo creo que bueno, la tecnología sanitaria puede ayudar en todo. Cuando hablamos de la implementación de la estrategia cardiovascular, se habla de prevención, se habla de diagnóstico y se habla de, naturalmente, bueno, pues lo que es la resolución ya de los problemas cardiovasculares. Y yo creo que si ahora mismo hablamos un poco de tecnología sanitaria, y lo podemos mencionar aquí, Luis seguramente podrá decirlo, si nos comparamos hace 10, 15 años lo que había a lo que hay ahora, hemos ganado en tiempo, hemos ganado en eficacia, hemos ganado en poder llegar a más pacientes, y la tecnología sanitaria es lo que ayuda. Se ha puesto sobre la mesa ya los pacientes. Maite, contamos contigo.
¿Cómo habéis vivido vosotros esta evolución, el infradiagnóstico? A ver, sí que es cierto que los pacientes cada vez tienen un diagnóstico más precoz y esto nos ayuda mucho. Pero estamos viendo que tenemos pacientes cada vez más jóvenes, que es en la línea que comentaba Luis, ¿no? Debutan con unos factores de riesgo y ya tenemos una enfermedad crónica. Y esto sí que nos preocupa, porque las asociaciones de pacientes tenemos que adecuarnos a la situación de cada momento. Y hemos tenido que organizarnos para que estos pacientes que llegan con otro tipo de necesidades, no solamente necesidades biológicas, sino necesidades biopsicosociales, puedan ser atendidos por nuestras organizaciones. ¿Y cómo se encuentra, Luis, España respecto al resto de países de Europa? Con respecto a las tecnologías, con respecto a la salud cardiovascular, ya hemos comentado, hay países de Europa que ya tradicionalmente tienen más factores de riesgo, sobre todo Europa del Este tiene más factores de riesgo y una mortalidad cardiovascular más elevada. Lo de Europa del Norte es un poco intermedia y en la zona mediterránea, por la dieta, por la raza, por lo que sea, la mortalidad es menor. Pero la tendencia que tenemos es a un incremento de factores de riesgo y de morbimortalidad cardiovascular. O sea que eso, a pesar de que si nos comparamos con otros estamos mejor, si ponemos el foco en España es la principal causa. Y si queremos aumentar la longevidad y actuar sobre no solo la longevidad, sino la calidad de vida de los pacientes, pues hay que prevenir, diagnosticar a tiempo y tratarlo de la forma más adecuada posible. Y una de las medidas también será sensibilizar y concienciar a la población. ¿Qué medidas se proponen para mejorar esta situación? Eso es un aspecto fundamental, ¿no? Porque, hombre, hay que hacer que la población se sienta responsable de su propia salud, con el apoyo nuestro, pero es imposible que uno fume, coma lo que quiera, gane 40.000 kilos de peso, no sé cuánto. Se pueden ganar, pero que no sea por tu actitud hacia ganarlo y luego diga que me curen. O sea, que está claro que cada uno debe sentirse de alguna forma responsable de eso. ¿Qué se puede hacer? Pues, por una parte, obviamente hay que dar una educación sanitaria mantenida a lo largo del tiempo. Cuanto antes empiece, la infancia es cuando se ha visto que parece que da mayor resultado, porque el niño que aprende esos hábitos los lleva a su casa. Y luego, pues, habrá que ver. Ayer hablaba con otra persona que pensaba que el mantener esos recuerdos y esa charla de educación sanitaria, persona importante en el mundo sanitario, no tan, pues decía que él creía que no servía. Y luego dándole vuelta, yo creo que sí sirve, y las muestras son los programas de prevención y de rehabilitación cardíaca, los que se hace una educación sanitaria, y esos pacientes realmente modifican su estilo de vida, muchos, no todos, hay gente que por mucho que haga va a seguir haciendo lo que le da la gana, eso pasa siempre. Pero la mayoría de la población, una vez que está informada, que sabe qué tiene que hacer para evitar problemas, la inmensa mayoría lo lleva. Yo creo que eso es lo que habría que hacer a nivel médico, pero también a nivel social. Nosotros vemos en la tele muchos anuncios preveniendo el accidente de tráfico, que me parece muy bien, siempre ponemos ese ejemplo, el prevenirlos, y no queremos comparar unos muertos con otros, cualquier muerto merece un respeto, pero el número de muertos en tráfico, los accidentes de tráfico son 1000, y digo, me parece bien prevenirlos, pero en patología cardiovascular son sobre 120.000. Y habitualmente no vemos muchos anuncios concienciando a la gente de qué hacer, de que hay que hacer ejercicio, que hay que llevar una dieta sana y que con eso vas a evitar esos problemas. En el colegio y en los medios es importante hacer ese programa. Y luego ya, pues los médicos, enfermeras, todo el personal sanitario es importante que que repita esa información hasta que seamos conscientes de que eso es importante. Sí. Eso es importante lo que ha dicho Luis, porque esto viene bien reconocido dentro de la estrategia cardiovascular. Es uno de los ejes principales, que es la prevención, que es la educación. Ya no solo educación de todas las personas, sino también habla mucho de la educación de los profesionales sanitarios. Que yo creo que esto es una parte importantísima en cuanto a hacer llegar un poco el qué se puede hacer en el momento que estén enfrente de una persona que tenga una enfermedad cardiovascular. Y yo creo que esto es algo que desde el FENIM, por ejemplo, nosotros sí que estamos haciendo mucho hincapié de hacer accesible a través de nuestras plataformas todo tipo de cursos y educación para profesionales sanitarios, para llegar a mucha más gente y que conozca el impacto que tiene pues por ejemplo, una de las cosas que viene dentro de la estrategia, que esto hablamos ya, igual saltamos a diagnóstico, y es el hecho de que en España solo el 17% de las personas mayores de 60 años, cuando van a una consulta con su médico de familia, son auscultadas. Eso es
debería ser el 100% de los pacientes con ese perfil deberían ser ocultados. ¿Por qué? Porque es una forma muy fácil de una detección precoz de enfermedades, en este caso valvulopatías. Entonces, es una pena que debido a muchos factores eso no se realice. Y eso se habla en la estrategia cardiovascular, que hay pequeños pasos que podrían ser muy significativos y podrían ser de gran impacto. Y en eso sería... Efectivamente, tomar el pulso, que es un hecho tan sencillo como ese, detectas una fibrilación auricular. Y lo que estamos viendo ahora, después de la pandemia, es que, no quiero generalizar, pero en muchos casos se están haciendo más consultas telefónicas, que tienen su importancia, pero hacen falta consultar con pacientes. No podemos inventar la medicina sin el paciente. El paciente está ahí, hay que mirarlo, hay que ocultarlo y tal. Y eso se ha cogido esa estrategia que yo creo que, desde mi punto de vista, no es adecuada. Nosotros, donde yo trabajo, tenemos las consultas llenas de pacientes y deberían, yo creo que era así, seleccionar qué pacientes requieren un seguimiento telefónico, una información telefónica, pero el teléfono no puede sustituir al contacto con el paciente porque evitas exploración física, que detectas patologías. Eso por teléfono no lo vas a pillar en la vida. Os habéis metido ya de lleno en la estrategia, pero ¿por qué nació hace 2 años y qué avances se han logrado? La habéis criticado ya un poco, pero ¿qué avances se han logrado en estos 2 años? Bueno, no nació, bueno, se publicó hace 2 años, pero hay que decir que realmente España, y en esto tengo que decir y dar una enhorabuena a lo que ha pasado aquí en España, somos el primer país europeo en tener una estrategia cardiovascular. Y esto empezó a trabajarse hace más de, claro, ahora mismo 6 años, 4 años antes de la implementación. El gobierno, y aquí ya no hablamos de colores, porque realmente ha pasado de varios distintos partidos políticos, pero se juntaron especialistas, profesionales del sector, es decir, pusieron en una mesa de todas las comunidades autónomas, eso fue muy importante, para discutirlo. Es verdad que se tomó 4 años hasta que en abril del año 22 se publicó la estrategia. Pero es un hito histórico. Os tengo que decir que nosotros que estamos en comunicación con Europa, con la Federación Europea también de Empresas de Tecnología Sanitaria, hemos tenido ya muchas reuniones con ellos porque realmente están no sorprendidos, pero admirados de lo que es la estrategia cardiovascular. Y ahora están trabajando para que haya una europea. Ahí está. De hecho, se quiere hacer una estrategia europea. Hay algunos países, Hungría quería ponerla en marcha, pero además extenderla a nivel europeo. El otro día tuvimos una reunión tratando de potenciar esa idea, ¿no? Claro. El año pasado estuvimos en Estrasburgo. Sí, claro. Y lo que yo creo que es muy interesante de esta estrategia cardiovascular es que los pacientes hemos estado participando en ella desde el segundo cero, sentados en la mesa como uno más. Mi compañera Cecilia Salvador y yo fuimos las únicas representantes de pacientes que estuvimos allí y yo creo que se han implementado una serie de medidas en esta estrategia gracias a que los pacientes hemos aportado ese punto de vista tan importante, ¿no? Lo que ella comentaba de la auscultación. Pues bueno, Cecilia tiene una fibrilación auricular y siempre hemos dicho que para el tema de las valvulopatías es importante. También se ha tocado el tema de mujer y salud cardiovascular. Es decir, nosotros hemos tenido la suerte de estar en esta estrategia y lo que intentamos es implementarla también a nivel europeo, porque como bien ha dicho ella, somos el único país. Polonia tenía algún estudio que estaban realizando, pero sí que es cierto que España es un ejemplo a seguir a nivel europeo y lo que vamos a intentar es que nuestra estrategia esté ahí porque es algo incomparable, porque no hay un precedente a nivel europeo y cuando algo es bueno, ¿por qué no compartirlo y por qué no implementarlo? O sea, que España está siendo un modelo en este sentido. Sí. ¿Cuáles son Totalmente. las principales? Perdón. Sí. ¿Cuáles son? No lo hemos criticado. No, absolutamente no. Que ha dicho que lo hemos criticado. No sé, a lo mejor he sido yo sin querer, pero tendrá sus críticas, pero realmente lo que hay que hacer es impulsarla, extenderla y tal. El papel está bien hecho, pero el papel hay que desarrollarlo y yo creo que esa es la parte importante del trabajo que queda. Y también supongo que actualizarla en un futuro. Efectivamente, pero de momento vamos a aplicarla, porque si no estás continuamente repensando lo que vas a hacer. Hay que hacer algo de acción, ponerla en marcha, luego ya la vamos... Sí. Por centrarnos un poco, ¿cuáles son las principales patologías cardiovasculares en las que se enfoca esta estrategia y por qué se han priorizado?
Yo creo que se han priorizado pues, por su significado, su importancia epidemiológica y también porque otras se van a desarrollar más adelante, ¿no? La que se han centrado en estas son sobre todo 4 patologías que yo recuerde. Tenemos la cardiopatía isquémica, que es la más importante. Luego tenemos valvulopatías, que ya hemos comentado. También arritmias e insuficiencia cardíaca. Esos son los mayores determinantes del gasto. La enfermedad coronaria, la enfermedad cardíaca, la mayor determinante del gasto, pero dentro de la enfermedad cardíaca esas patologías son las más frecuentes, las que más gasto sanitario, porque conllevan mayor número de ingresos hospitalarios, mayor número de procedimientos y tal. Entonces, están bien escogidas y se indica que en el futuro se irán desarrollando otras patologías. Hemos hablado un poco ya de la prevención en la estrategia de salud cardiovascular, pero quiero hablar también de la detección precoz. ¿Qué acciones concretas se han planificado para mejorar el diagnóstico temprano de las enfermedades, María José? Bueno, a ver, ya hemos hablado de la auscultación, que era uno de los que se viene reflejado dentro de la estrategia. Es verdad que yo creo que ahora lo que se tiene que hacer es un poco a nivel de cada comunidad autónoma, es intentar, bueno, porque hay muchas comunidades autónomas que tienen ya sistemas. Por ejemplo, este que decimos, tenemos un compañero que está en la Comunidad Valenciana y parece ser que ya en la Comunidad Valenciana han implementado el hecho de que en los médicos de familia haya en el ordenador una pantalla que si el paciente con esa característica, mayor de 60 años, no es auscultado, el profesional sanitario no puede seguir avanzando, con lo cual es como un bloqueador para recordar que se realice. Se ha hecho en la Comunidad Valenciana, sería bueno que se hiciera en todas las comunidades. Entonces, se irá aplicando, por ejemplo, hace unas semanas también se comunicó que en la Comunidad de Madrid se iba a implementar un screening precoz, como se hace en el cáncer de mama o en el cáncer de colon, un screening precoz para detectar la prevalencia en pacientes mayores de 50 años a tener enfermedades cardiovasculares. Bueno, pues son pequeñas iniciativas. Yo creo que poco a poco lo que hemos visto es un cambio en la implementación. Creo que al principio costó un poco, fue más lento, pero yo creo que ahora hay una concienciación bastante más grande. Nosotros desde el FENIN nos hemos reunido con bastantes comunidades autónomas y vemos un cambio sustancial. Aquí también tengo que decir que ahora mismo la única comunidad autónoma que ha sacado directamente que ha publicado un plan integral de enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares ha sido Extremadura. Extremadura es la única comunidad que realmente ha sacado, pero es verdad que conocemos que Murcia, Comunidad de Madrid, Castilla y León están trabajando en también tener planes locales, porque esa es al final es lo positivo, es decir, de una estrategia global que ellos vayan a... Porque esto no lo hemos comentado, pero claro, las estrategias tienen el punto flaco que es que no vienen con con un contexto presupuestario definido. Entonces, un poco el mensaje es el presupuesto se tiene que buscar a nivel autonómico. Entonces ahí entra un poco la dificultad. Entonces se tienen que desarrollar planes a nivel autonómico donde ellos sí hacen ya una aportación de presupuesto para conseguir hacer todas estas partes de la implementación. Y en ello yo creo que sí estamos avanzando, pero es verdad que es una cosa que se va a tardar. No es una cosa... Hay efectivamente varias comunidades, como bien ha dicho, que ya han creado sus grupos, están trabajando en ello y algunas ya han finalizado el plan, ¿no? Esto ha sido no una inspiración, sino unos criterios a seguir y luego ya cada uno pues, ha adaptado o ha complementado. Una ventaja que tiene en cuanto a la prevención y la detección, las enfermedades cardiovasculares, es que, por lo menos la cardiopatía isquémica, que es el grueso, se puede prevenir en el 80% de los casos, lo cual es un acicate importante para detectar los factores de riesgo. Y eso ya lo está haciendo atención primaria desde hace años, ¿no? Lo único es poner más el foco en eso, valorar más que se haga ese trabajo, poner incentivos y detectar el paciente diabético que esté bien controlado, el hipertenso, el fumador que no fume, el colesterol, tratarlo adecuadamente. Y con eso evitamos muchos problemas. Aún así vamos a tener el paciente que ya tiene el problema, que hay que seguir tratándolo. O sea, eso es trabajar para el futuro. Pero en cuanto a la prevención, se está haciendo bastante, se puede optimizar más y ahí yo creo que muy probablemente con la historia electrónica que tenemos y inteligencia artificial a la cual recurrimos cuando no sabemos qué decir, pero que evidentemente ahí tiene un campo importante, puede detectar esos pacientes de mayor riesgo, porque los datos están en el ordenador, el tema está en analizarlos y el paciente, el médico que tiene muchos pacientes y poco tiempo, si de pronto la máquina te indica estos son los pacientes de más riesgo, esto lo tal, y que eso lo puede detectar perfectamente,
tú te vas a enfocar en eso. Es lo que ahora, por ejemplo, hay marcapasos, aunque sea tal, que se revisan en la nube. Hay sistemas que lo revisan. Y a ti te llega un mensaje cuando hay fallos. Pacientes tal, pasa revisiones periódicas y va todo bien. Y tú llevas 500 pacientes con marcapasos. Pero tú llegas y dices, uy, tengo que ver a 2. Tienes mucho más tiempo, te centras en esos 2, porque el otro estás seguro de que están bien. Pues habría que buscar aquí un sistema parecido, ¿no? Algo que se apoye, porque faltan médicos, y ahí donde hay que echar imaginación en cosas que puedan ayudar a la tecnología, pues permitir que, aunque el médico sea el que tome la decisión, o enfermería en un momento dado, tener el respaldo y la seguridad de que se concentra en aquellos pacientes a los que más valor le puedes aportar con tus decisiones. Para eso hay que tener los datos muy claros y las alertas. Ahí está. La mayoría de los datos están en los ordenadores, en el ordenador y en las historias clínicas. Bien es cierto que en la mayoría de los casos eso de momento es una caja negra, pero está ahí. Y de hecho muchas comunidades, si tú quieres hacer algo, hablas con los informáticos, te los pueden sacar y te pueden decir. Es cuestión de poner sistemas de alarma en ese sentido. Eso es una línea de trabajo importante para centrarse en aquellos pacientes que más beneficio puedan obtener. Es una línea, y bueno, pues no se contempla aquí, pero en el espíritu de la estrategia está claro que sí, que está. Maite, me gustaría que nos comentaras las diferencias que veis los pacientes entre las comunidades autónomas. ¿Existe inequidad? Muchísima. De hecho, hay simplemente comunidades autónomas que ni siquiera tienen una estrategia cardiovascular. Cuando ya hay una comunidad autónoma que tiene una estrategia cardiovascular, es más fácil implementarla siguiéndonos en la estrategia a nivel nacional, porque ya tienen un referente y otro a nivel nacional. Esto cuesta mucho menos implementarlo. Pero el principal problema que nos hemos encontrado, porque nosotros como pacientes hemos intentado bajar a cada una de las comunidades autónomas, porque es donde están nuestros pacientes, no hay que olvidarlo, es donde se produce la desigualdad, porque a veces depende qué código postal estés, vas a tener un tratamiento, vas a tener otro, vas a tener un acceso, vas a tener otro. Que cuenten con los pacientes a la hora de elaborar esa estrategia, que sería muy importante, porque de esa manera van a ir más en línea con lo que es la SCAF, ¿no? Y es así. Y al final la Alianza de FENIN también es una forma de compartir buenas prácticas. Sí, bueno, yo creo que ya lo mencionaste tú al principio. Nosotros cuando salió la estrategia, lo primero que nos planteamos es qué debería ser, bueno, pues un documento que fue el decálogo, pero el decálogo no valía si no estaba reforzado y además bendecido, vamos a decirlo así, por las principales asociaciones de pacientes y sociedades médicas. Eso era vital, es decir, al final lo que consideramos que estamos todos juntos en esto y que tenemos que seguir trabajando. Por parte del FENIN, lo que sí queremos es, cuando hablamos aquí de presupuestos, realmente relacionamos la estrategia cardiovascular con la implementación de la tecnología sanitaria. Pero una de las cosas que más nos preocupa, Luis lo ha comentado, que es no tenemos todos los recursos que necesitamos. Y cuando nos planteamos de aquí a 5 o 10 años, no nos tenemos que ir muy lejos, la película es peor. Es decir, va a haber mucho más pacientes y no vamos a tener todos los recursos que queramos. Entonces, vamos a tener que optimizar y se optimizará de muchas formas. Y una de ellas es a través de la tecnología sanitaria que permite realmente, primero, la sostenibilidad del sistema sanitario, ahorrando hasta un 40%. Hay estudios que lo demuestran, pero también la posibilidad de mayor eficiencia, también reduciendo en un 30% los costes derivados de la sanidad, que eso va a ser un gran problema en el futuro. Ni seguramente tendremos todos los médicos que queremos tener, ni a lo mejor los hospitales. Ahora mismo ya hay listas de espera y habrán más listas de espera. Entonces tendremos que aprender a ver cómo podemos seguir tratando estas enfermedades. Y eso es lo importante. Sí, está claro que hay que saber cada paciente en qué nivel debe recibir el tratamiento, y atención primaria tiene una labor importante que ya está haciendo, pero mejorarla y dotarla de medios, viendo al enfermo y tomando decisiones, en colaboración estrecha cuando sea necesario con los especialistas. Lo mismo que una cosa que ha comentado Maite, hay diferencias según donde vivas, está claro, y eso lo va a haber siempre. Porque no es lo mismo uno que viva aislado a lo alto de la montaña que otro que viva en el centro de Madrid. No va a tener el mismo acceso a un cirujano cardíaco. Pero aquel tiene derecho a que sí tenga un personal sanitario allí, que detecte su problema y que lo traslade, si hace falta, directamente a que lo vea el cirujano cardíaco. Porque todos queremos tener el mejor hospital en nuestra puerta, pero eso no es factible. Primero, es muy caro y no se puede mantener. Segundo, no hay profesionales. Y tercero, algo que la gente entiende fácil. Tú puedes llevar a un pueblo de 1000 habitantes
al mejor ginecólogo y lo pones allí. Pero si ese ginecólogo allí atiende un parto al año, a los 3 días ya no es el mejor ginecólogo, será un mal ginecólogo. O sea, el profesional tiene que ser bueno y mantenerse entrenado con una determinada casuística. ¿Qué es lo que tiene que hacer la sociedad, en este caso pues el Ministerio de Sanidad y todas las comunidades? Establecer unas redes que ya tenemos, por ejemplo, para el infarto, para detectar al paciente más grave, que requiera un tratamiento específico y los profesionales encargarnos de trasladarlo para que reciba ese tratamiento con la mayor prontitud. Aplicar alguna terapia para el traslado, lógicamente, y llevarlo en las mejores condiciones. Y eso es lo que se puede, y en esa línea va la estrategia también, ¿no? Y que lo pueda atender su médico de familia, pues antes se queda con su médico de familia, ¿no? O sea, yo creo que hay que poner en marcha todos los medios que hay para tratar a esos pacientes con la mayor eficiencia, ¿no? ¿Cuáles serían entonces los roles y las responsabilidades específicas para la administración pública, Luis? Hombre, la administración cada una a su nivel. Yo creo que el Ministerio ha hecho ya la estrategia. Ahora, en este momento estamos trabajando de la Sociedad Española de Cardiología con el Ministerio para desarrollar una serie de planes de patologías muy concretas que ha priorizado el Ministerio. Ha dicho, bueno, de todo esto que tengo aquí, lo que me interesa ahora es poner el foco en el shock cardiogénico, que es una patología muy grave si no se trata adecuadamente, en la parada cardíaca, que eso ya lo sabemos, que es más grave si me apura, si no se actúa inmediatamente, y luego el síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST. Con esa filosofía, la sociedad lo que ha hecho es crear grupos de profesionales, la mayoría cardiólogos, pero hay otros profesionales, médicos de cuidados intensivos, médicos de atención primaria, porque claro, la patología es atendida por muchos pacientes, y ya vamos a poner delante del Ministerio esos planes. Y la idea es, ya con eso concreto, para decir, bueno, pues este shock cardiogénico se detecta en tal sitio, se aplica esta terapia, se contacta con tal y se traslada de esta manera. O sea, que esté bien escrito cómo seguir ese paso. Y ahora habrá que ir a las comunidades autónomas con ese plan para que lo vayan aplicando. Lo ideal sería que hubiera fondos económicos detrás, pero bueno, de momento vamos a trabajar con lo que nos ha dado el Ministerio. Como digo, eso está listo. Y la idea probablemente es que después el Ministerio diga, bueno, pues ya hemos priorizado esto, ahora voy a priorizar la prevención, voy a priorizar lo que sea, y poner en marcha. Pero estos 3 temas que son fundamentales para la cardiopatía isquémica y la insuficiencia cardíaca, pues en breve, nosotros probablemente en un par de semanas ya estén listos y se los pongamos al Ministerio. O sea que cada uno está haciendo su labor. Y después las sociedades filiales de la Sociedad Española de Cardiología, pues la Sociedad Balear, la Sociedad Valenciana, la Castellano-Manchega, con cada consejería presentará ese plan y trabajarán para in situ pues establecerlo y extenderlo, ¿no? Para que al final termine beneficiando a los pacientes, que es de lo que se trata, ¿no? Maite, te traslado la misma pregunta. ¿Cuáles son los roles y las responsabilidades de los pacientes en la implementación de esta estrategia? Pues mira, nosotros por la parte que nos toca, como ya sabéis que estamos sumando con la Sociedad de Cardiología, con la Fundación Española del Corazón, en todos esos planes les apoyamos, les acompañamos, participamos de manera activa y es una manera también de que estos pacientes se sientan acogidos y se sientan escuchados, ¿no? Entonces, creo que una de las mejores cosas que hemos podido hacer como pacientes cardiovasculares es sumar con la sociedad científica, porque de esa manera llegamos con nuestra voz mucho más lejos y esto es lo que llevamos haciendo desde hace año y medio. Tenemos más de 58 organizaciones de pacientes bajo nuestro paraguas en todas las comunidades autónomas y esto a la hora de implementar todas las medidas pues se llega mucho más lejos. María José, desde la tecnología sanitaria. Las autoridades le suelen hacer más caso a los pacientes que a nosotros. Sí. Si vamos unidos creemos que más, pero vamos, le hacen más caso a los pacientes que si voy yo allí a preguntar algo. Maite, María José, la tecnología sanitaria, el papel que bueno, tiene pues yo en creo esta... que es vital la colaboración público-privada. Yo creo que todas las empresas que formamos el FENIN tenemos muy claro que todas las inversiones que hacemos en investigación y desarrollo es para optimizar en un futuro el tratamiento de todos los pacientes y mejorar lo que es la calidad de vida y lo que son todos los tratamientos de los pacientes. Y yo creo que esta colaboración público-privada tiene que seguir trabajando, ya no solo en la implementación o en la colocación de esta tecnología sanitaria, sino en el colaborar en la educación también del profesional sanitario, que es importantísimo.
importantísima. Lo que ha dicho Luis, un profesional sanitario tiene que estar, para mí es de admirar que un médico está constantemente en periodo de formación. Yo creo que cuando decimos es que un médico tarda 10 años en formarse, no, un médico se forma durante 60 años, porque no conozco a ningún médico que no se pase siempre actualizándose, y además la velocidad ahora mismo, en los últimos 10 años de los avances tecnológicos, hacen que ellos tienen que estar constantemente actualizándose para estar a la vanguardia de esto. Entonces, yo creo que esta colaboración entre público y privado va a ser lo que en el futuro va a ser lo mejor para la sociedad. ¿Y cómo ha transformado la innovación y las tecnologías sanitarias el control y el tratamiento de estas enfermedades? Bueno, pues yo creo que optimizamos mucho. Yo creo que el profesional sanitario con mejores herramientas y con mejor tecnología es capaz de, en menos tiempo, tratar más eficientemente a los pacientes. Yo creo que ahora mismo estamos trabajando mucho en la inteligencia artificial, aportando inteligencia artificial. Luis ha hablado de, bueno, pues marcapasos que ahora mismo está todo en la nube, que tienen toda la información, pero además toda esa información que se recoge a la larga es la inteligencia artificial, es decir, van a ser capaces de predecir, y efectivamente predecir quiere decir poder colocar quiénes son los de más alto riesgo para garantizar que las personas de más alto riesgo tengan ese tratamiento y ser más eficientes. Yo creo que eso al final es lo que se persigue. Sí, en patología cardiovascular eso es, me imagino que nosotros también, pues es muy relevante, ¿no? Los avances médicos se deben muchas veces a avances de la biología, por así decirlo, y en gran medida a avances también de la ingeniería, ¿no? Ahora, por ejemplo, tenemos formas de detectar el infarto de miocardio por un método analítico, la troponina, en muy poco tiempo, y eso puede, de hecho conlleva, hay protocolos que en 2 horas llegas a la puerta de un hospital a ver si el dolor es infarto o no, y en 2 horas, incluso en 1 hora, te dicen que no lo es o que sí. Y te puedes ir a tu casa, con lo que conlleva de ahorro sanitario, de disminución de que antes te tirabas allí 24 horas, tal. No, en todos sitios no se está aplicando eso, pero poco a poco se va aplicando, eso es un aspecto. También ha hecho que cambie nuestro concepto del infarto de miocardio. Ya lo definimos en otros términos, en base a alteraciones de la troponina, no en base a alteraciones de la CPK. El TAC coronario, ha cambiado cómo valoramos a los pacientes con dolor torácico. Antes pedíamos pruebas de esfuerzo y ahora se ha visto que según la probabilidad que tenga el paciente de tener enfermedad coronaria, te da mucha más información un TAC coronario si lo tienes disponible. No en todos lados está, pero si puedes optar a ello. Y lo complementas con la prueba de esfuerzo, porque te da mucha más información y sobre la marcha ya dices al paciente, tienes esto, no tienes lo otro, vamos a hacer esta cosa. Y la resonancia, pues el paciente con insuficiencia cardíaca, con el eco lo ves bien, pero la resonancia ves dentro del miocardio si hay fibrosis, si no hay, si puede ser una amiloidosis, o sea que no que esté inventando enfermedades, pero está haciendo que veamos la patología de una forma distinta y por tanto tomemos decisiones antes, terapéuticas, que mejoren el pronóstico de los pacientes. Si yo sé que un paciente con disfunción ventricular, con una resonancia o tal, tiene una amiloidosis, probablemente pueda aplicar terapias antes que mejore el pronóstico. Antes eso o no lo veía o tardaba mucho y cuando llegábamos ya llegábamos tarde. Entonces realmente en patología cardiovascular, y esos son solo unos ejemplos, pues está revolucionando el cambio del concepto que tenemos de diagnóstico, de la propia enfermedad y del manejo de las enfermedades, ¿no? Y va revolucionado, eso va cambiando a un ritmo que... Claro, y además esto aporta mucha tranquilidad al paciente y al cuidador o familiar de ese paciente, porque la incertidumbre que vive un paciente hasta que tiene el diagnóstico es increíble. Entonces ahora los diagnósticos se hacen gracias a la tecnología y gracias a los profesionales de una manera mucho más rápida y esto da mucha tranquilidad. Al menos ya sabes lo que tienes y ya te van a decir lo que tienes que hacer, pero ya pones un nombre y un apellido a lo que tú tienes. Y esto da mucha tranquilidad y no hay que olvidar que el paciente es una persona con sentimientos, con emociones y esto le ayuda muchísimo en su día a día e incluso a conseguir una mayor adherencia. Porque cuando alguien tiene un marcapasos, como decía Luis, ¿no? O un DAI, y tú tienes la tranquilidad que si hay algún problema va a saltar una alarma y te van a avisar. Y esto no tiene precio para el paciente. Aprovechamos, Maite, para hablar de los programas cardiovasculares que se ofrecen a los pacientes a través de la plataforma de la Fundación. ¿Nos puedes comentar un poco? Bueno, pues nosotros tenemos distintos programas. Uno de ellos es la rehabilitación cardíaca, que es del que
del que también se habla en la estrategia, y esto lo que conseguimos es una mayor adherencia no solamente a los tratamientos, sino mejorar la calidad de vida de ese paciente y de ese cuidador, porque tiene que vivir el resto de su vida con esa patología, y conseguir que los factores de riesgo no vayan a más, tenerlos controlados y evitar que haya una recaída, un reingreso, con todo lo que supone este tema. Y luego sí que tenemos el paciente experto. Para nosotros es fundamental que el paciente esté bien formado y bien informado. Y dentro de nuestra plataforma pues está el paciente experto de la Fundación Española del Corazón y de la Sociedad Española de Cardiología. Cuanto más informados estén, bien informados, como siempre digo, la fuente es la sociedad científica, y bien formados, mejor adherencia van a conseguir, se van a sentir mejor, y cuando estamos hablando de pacientes jóvenes van a poder reintegrarse cuanto antes a su vida normal, que es lo que les suelen decir cuando salen de la consulta, ¿no? Haga vida normal. Y la pregunta es, vale, ¿qué es vida normal si yo hacía vida normal y me ha pasado esto? Entonces, como trabajamos en la misma línea, conseguimos llegar a que ese paciente tenga calidad de vida, yo suelo decir que incluso mejor, obviamente, de la que tenía antes de tener ese evento cardiovascular. Bueno, estamos llegando ya al final. La última pregunta, hemos hablado un poquillo antes de ella. ¿Cuáles son las tendencias actuales y futuras en la atención al paciente con enfermedad cardiovascular y hacia dónde debería evolucionar esta atención? Hemos hablado de la teleconsulta, Luis. Efectivamente, eso son las cosas que es útil en determinados contextos, ¿no? Luego el uso de nuevas tecnologías, la inteligencia artificial y tal, que nos puede hacer que el paciente, detectar a aquellos pacientes de mayor riesgo y los que se pueden beneficiar más de que intervenga el profesional. Los otros, mientras están bien, si en rehabilitación también a través después de la pandemia, pues hay gente que vive muy lejos, hace rehabilitación y sus médicos lo controlan a través de la nube. Corre todos los días, le dice la frecuencia, no sé cuánto, y tú vas viendo y te salta una alarma. Si ves que lleva 3 días que el hombre no anda, ya lo llama, oiga, ¿qué te ha pasado? No, es que me torcí un tobillo, bueno, tal, pero ya, en fin, pero lo estás vigilando. Mientras aquello no da señales, no news, good news, ¿no? Como se dice. Entonces, eso puede ayudar mucho a los profesionales. Y luego, evidentemente, pues otra tendencia es el desarrollo de las tecnologías. Como he dicho, te van a permitir, ya te están permitiendo, pero cada vez más, el conocer mejor las enfermedades y, por tanto, tratarlas mejor. Entonces, teníamos unas patologías, gente que tenía angina con coronarias normales, que veía y la cateterismo no se ve nada, y ya con el TAC, con estudios funcionales y tal, vemos que dentro de eso hay distintos perfiles de pacientes y que hay distintos tratamientos, ¿no? Están surgiendo terapias, gracias también al avance de la ciencia, pues para la obesidad, que no hemos hablado, pero eso es revolucionario, ¿no? Ya ha surgido, hay algunos que pierdes casi un 20% del peso con inyecciones semanales, pero ya se ha publicado que han parado un estudio, que lo he leído justo antes de empezar, que con inyecciones mensuales pierdes también un 20% de peso. No quiere decir que debamos depender solo de las inyecciones para perder peso, hay que cambiar los hábitos de vida y qué tal, porque claro, si no, pero es una revolución. Hasta ahora eso no tenía ninguna solución clara y realmente yo veo a los enfermos como llevan luchando toda la vida por perder peso y ahora pierden 18 kilos y es un cambio radical. Primero de percepción personal, luego de posibilidad de hacer ejercicio y tal. O sea que los avances van a venir tanto de organización de la sanidad para ayudar al paciente que no pierda tiempo, que no tenga que venir de forma innecesaria que lo veamos, el que tenga que venir que venga y tratarlo adecuadamente, lo diagnostiquemos gracias a las tecnologías y le aportemos tratamientos como estos para la obesidad, para el colesterol, para la tensión, novedosos y que van a cambiar radicalmente las enfermedades. ¿La atención va a ir de la mano de la tecnología? Sí, efectivamente, Luis lo ha comentado. Al final trabajamos de forma paralela y es un objetivo básico. Yo creo que todas las compañías que pertenecemos a la Federación de Tecnología Sanitaria es un objetivo a largo plazo. Tenemos que sacar nuevas tecnologías que ayuden incluso a lo que estamos hablando, al empoderamiento del paciente, que el paciente sea capaz de gestionar su enfermedad de alguna manera, de hacerlo. No todo el mundo va a poder, pero hacer una tecnología mucho más próxima al paciente, igualmente que al profesional sanitario, que eso realmente siempre hemos trabajado de la mano, pero ahora más todavía con los pacientes. Bueno, para terminar me gustaría que cada uno de vosotros dijera unas conclusiones del debate y si queréis hablar de retos futuros de la salud cardiovascular. Empezamos por Maite.
Pues yo me quedaría con que es importante implementar la estrategia cardiovascular en cada comunidad autónoma, sumando entre todos y que receten asociaciones de pacientes, ¿no? Porque ahí se encuentran entre iguales y se consigue mayor adherencia a cualquier tipo de tratamiento o a cualquier tecnología que se vaya a implementar. Luis. Yo diría que la estrategia de salud cardiovascular española, como hemos dicho, en Europa es la primera, es un gran avance, pero es un gran reto. El reto es llevarlo a la práctica en todo el territorio nacional para que los pacientes puedan beneficiarse. Y en eso es lo que está colaborando con toda modestia la Sociedad Española de Cardiología con el Ministerio y lo hará con las consejerías para llevarlo a su máxima extensión. María José, para terminar. Bueno, pues yo creo que esto ha sido una puerta y dentro de nuestras organizaciones es como una guía para seguir trabajando en todas estas tecnologías mínimamente invasivas y que no solo reduzcan costes directos, sino indirectos, es decir, que el paciente se recupere antes, que la calidad de vida del paciente ahora mismo creo que tiene que ser un objetivo. Ya no solo es curarlos, es que los años que tengan una calidad, puedan vivir bien. Y eso creo que es uno de los pasos importantes también de la tecnología sanitaria para llegar a ello. Muy bien, muchas gracias a los tres. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros.